En este tutorial vamos a resolver el ejercicio 6.104 de la 14ª edición del Here de Static. Ahora, para resolver este tipo de problemas, lo que tenemos que tener claro es el concepto de elementos a dos fuerzas, ya que cuando hay un elemento a dos fuerzas, esto implica que su dirección va a lo largo de dicho elemento. Entonces, por ejemplo, esta fuerza CA, ya sabemos su dirección, que es a lo largo de este elemento, por lo que va a ser con un ángulo de 60 grados con respecto al eje X, simplemente usando ese ángulo de 120 que nos da la figura. Entonces, esta fuerza CA se puede proyectar fácilmente con este ángulo de 60, con este triángulo que acabo de dibujar. Entonces, vemos que el concepto aquí es que hay que separar este brazo mecánico. Entonces, la sección de arriba la podemos separar de esta manera, como se observa en la figura a la derecha, con una dirección en el punto D, la fuerza que conocemos su dirección, que es la de CA, y la del peso, que es de 1400 libras. Y vemos que nos dan la distancia de un pie que hay entre el punto el punto C y el punto D. Esa distancia se puede proyectar fácilmente con el ángulo de 30 que nos da la figura también, de esta forma. Entonces, la distancia que hay de esa dirección de Y al punto A es de un pie por seno de 30. Y la que hay, esta distancia en X, y la distancia que hay en Y va a ser de un pie por coseno de 30. Esto por este triángulo que tiene el ángulo de 30 que acabo de dibujar en rojo. Entonces, ahora sí, podemos hacer una sumatoria de momentos en el punto D, que nos va a quedar en términos de la fuerza CA Y por la distancia que hay al punto D, que vemos que la componente en Y de la fuerza CA es FCA por seno de 60, y en X va a ser FCA por coseno de 60. Todavía no estoy sustituyendo las componentes, entonces vemos que solo viendo las fuerzas, la sumatoria de momentos en D queda de esta manera. Y ahora sí, sustituyendo el valor de las componentes, que ya la coloqué en el triangulito azul, vemos que la sumatoria de momentos en D queda FCA por seno de 60 por seno de 30, menos 1400 por 8, porque es la distancia hasta el punto D, más FCA por coseno de 60 por coseno de 30. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es descomponer la fuerza CA y ver la distancia que hay de esos componentes al punto D, que es en el que estoy calculando los momentos. Despejamos y nos da una fuerza CA de 12.932,6 libras. Y ahora, para seguir despejando nuestras incógnitas, procedemos a analizar el nodo A. Que su diagrama de cuerpo libre quedaría de esta forma. Entonces, en este nodo A hacemos sumatoria de fuerzas igual a X, hacemos equilibrio en general. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y quedaría de esta forma. Simplemente proyectando esa fuerza con el ángulo de 60 y la otra fuerza con el ángulo de 70. Y de acá podemos despejar la fuerza AB, que va a ser 11.918,8 libras. Y para la sumatoria de fuerzas en X, simplemente tenemos FAD como incógnita. Entonces, igual proyectamos con el eje X las otras dos fuerzas con el ángulo de 70 y de 60 y despejamos este valor.
¿qué sería de una fuerza AD igual a 2389,86 libras? Y con estos resultados se da por concluida la tutoría. Muchas gracias.